Estoy en el desierto de Judea, que es el mismo desierto al que vino Jesús después de su bautismo. Jesús, empujado por el Espíritu, escuchamos en el Evangelio, fue llevado al desierto, que significa que él sintió interiormente una fuerte necesidad de silencio, de oración, de lo que nosotros llamaríamos hoy de hacer unos ejercicios espirituales, que significa encontrar un tiempo prolongado de oración, reflexión y discernimiento. Discernimiento significa entrar en nosotros mismos, en nuestro corazón, y revisar cuáles son las motivaciones, cuáles son aquellos espíritus, se diría, espíritus no porque sean fantasmas, sino espíritu significa esas fuerzas espirituales que están motivando nuestras decisiones de vida, nuestras acciones, todo nuestro mundo interior. ¿Por qué se está moviendo? ¿Por qué estoy realmente haciendo las cosas? Y descubrir si las ideas y las motivaciones que llevo dentro son de Dios, o son del demonio, o son de mis mismos gustos personales. Entonces, esto requiere de un ejercicio de profundización interior y de mucho silencio. Aquí hay mucho silencio, ciertamente, exterior, pero también se requiere de silencio interior, que significa revisar qué sentimientos hay en él. Hay muchos ruidos interiores, egoísmos, cosas que por dentro nos están gritando, ¿no? Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestras ansias de comodidad y tantas otras cosas que son los ruidos que llevamos adentro y que no nos permiten pensar y no nos permiten orar y no nos permiten actuar y vivir como debe ser. Entonces, eso es lo que se viene a buscar al desierto, y a eso vino Jesús. Y en el fondo vino a librar una batalla fuerte contra el demonio. Eso hizo aquí durante 40 días y 40 noches. Eso se nos cuenta en el Evangelio, y los 3 evangelios sinópticos nos lo van a narrar, pero este año que estamos en el ciclo B, significa que es el segundo año del trienio, estamos escuchando el Evangelio según San Marcos. Entonces este año escucharemos este relato según San Marcos, que es brevísimo, brevísimo. Solamente nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por el demonio, y también nos dice que los ángeles le servían. Y no nos dice mucho más. No nos va a narrar las 3 famosas tentaciones de Jesús en el desierto. Esas las cuenta Mateo y Lucas, pero Marcos no nos va a decir nada más que esto. Entonces vamos a centrar nuestra atención en este hecho, más que en cada una de estas 3 tentaciones. Centrémonos en este hecho. ¿Por qué Jesús viene al desierto para luchar contra el demonio, para ser tentado por el demonio? ¿Qué vino a buscar Jesús? Hemos dicho ya, a buscar ese silencio y ese discernimiento. Pues vino 40 días porque está evocando el paso del pueblo de Israel por el desierto 40 años para llegar a la tierra prometida. Y esto es lo que ocurrió cuando salió el pueblo de Egipto. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero es una liberación
muy interesante porque no es solamente el salir físicamente de aquel lugar, sino que decían los padres de la iglesia que fue más fácil sacar a los israelitas de Egipto que sacar Egipto del corazón de los israelitas. Esto es muy interesante porque necesitaron 40 años en el desierto para desapegarse de esa esclavitud, que no solamente era una esclavitud de trabajos forzados, que claro que lo era, pero más allá de eso era una esclavitud interior. Estaban apegados a ese estilo de vida, ya tenían su manera de vivir, ya se habían acostumbrado a esa esclavitud y a no ser libres. Y eso es precisamente lo que le ocurre al ser humano. Nosotros nos acostumbramos a ser esclavos del pecado, a vivir completamente sumidos en esta situación interior de esclavitud. Entonces, ¿cuál era la liberación que Dios tenía que hacer con los israelitas? Era una liberación muy profunda. Los mismos israelitas en Egipto no se daban cuenta de que necesitaban ser liberados, de que necesitaban salir. Y ellos mismos ya ni lo deseaban, no tenían esperanza, que significa que ya para ellos era como indiscutible que era la única manera de vivir. El faraón era sumamente poderoso, no había manera de escapar de allí y además pues tenían una manera fácil de comer y tenían ciertas comodidades, entre comillas. Entonces entregaban su libertad a cambio de unas migajas. Y esa es la situación del ser humano. No sueña con una libertad profunda y entonces tiene que ser Dios el que toma la iniciativa, el que va a rescatarlos de Egipto, el que los saca. Pero luego en el desierto vemos cómo el pueblo sigue añorando volver a Egipto, sigue añorando las cebollas que comía allí, sigue añorando la vida miserable que tenía en Egipto, porque el desierto es muy duro. Y Dios tiene que liberarlos de esas idolatrías y vemos cómo el pueblo tiene que pasar 40 años con muchas tentaciones. Hay principalmente 3 grandes tentaciones en los 40 años del desierto que se nos van a narrar y 3 pecados, porque 3 tentaciones fallidas, digamos, en las cuales cayeron los israelitas y que son las que Jesús vencerá aquí también en el desierto. Esa es nuestra vida. En realidad, nuestra vida cristiana es pasar por un largo desierto en el que nos vamos purificando, en el que nos vamos liberando de muchas idolatrías, de muchos apegos y vamos aprendiendo la libertad que nos da Dios. Dios les da los 10 mandamientos en el Sinaí y es una escuela a los 40 años en el desierto, una escuela de aprender a vivir libres del pecado, libres de la esclavitud para una vida nueva según Dios. Entonces es algo profundo, pero no es fácil, no es fácil. Y por eso nosotros cada año volvemos al desierto, volvemos a estos 40 días de Cuaresma para revivir este proceso y pedirle a Dios que nos ayude a ser libres, que nos enseñe a ser más libres cada vez. Y esto es algo que no se termina nunca de aprender, toda nuestra vida la necesitamos para llegar a la tierra prometida, que es el cielo, y que será al final de este camino. Entonces esta vida en la tierra nos toca pasar por el desierto, nos toca liberarnos, arrancarnos muchos apegos, muchas añoranzas de la esclavitud del pecado, porque nuestra naturaleza se apega a esa esclavitud y no se acostumbra a vivir una nueva libertad, la libertad de los hijos de Dios. La Cuaresma, cuando inició históricamente, era el tiempo, los 40 días que los catecúmenos, significa aquellos que se están preparando para ser bautizados, adultos que se han convertido al cristianismo y que van a ser bautizados en la Pascua, pues durante 40 días se preparan para ser bautizados, una preparación espiritual fuerte, un cambio de vida radical. Y son esos últimos 40 días de la recta final antes de ese bautismo. Y nosotros
también cada año volvemos a hacer eso mismo, no porque vamos a ser bautizados, ya fuimos bautizados, sino porque vamos a renovar nuestro bautismo, vamos a volver a lo esencial, vamos a volver a ver a qué me llama el Señor, de qué me quiere liberar en el desierto. Entonces, nosotros al final de la Cuaresma tendremos la Pascua y en la vigilia pascual todos renovaremos nuestro bautismo en la misa de la vigilia pascual. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer durante esta Cuaresma, 40 días de oración, ayuno, penitencia y caridad, obras de caridad, en las que podremos nosotros preparar nuestro corazón para volver a lo esencial, para volver a conectar con lo que realmente vale la pena. Desconectar de nuestro egoísmo, de nosotros mismos, ese cortocircuito que hacemos viviendo conectados solo a nuestros caprichos, a nuestros deseos, a nuestros miedos, a nuestras preferencias personales, y conectar con Dios, con el prójimo, y liberándonos de nosotros mismos, desconectando de nuestro egoísmo. Y eso se hace a través de esas 3 prácticas que mencioné: oración, ayuno y limosna. La oración, este es un tiempo de especial énfasis en la oración y donde se nos invita a dedicar la Cuaresma a esto, a orar, a buscar más tiempos de oración, más de lo que durante el año solemos hacer. Entonces, tener todos los días un momento, aunque sea breve, de meditación del Evangelio del día, procurar el rezo del rosario, practicar el Vía Crucis los viernes al menos. Entonces, este tipo de cosas y otras muchas que podemos hacer, otras devociones, pero sobre todo estas, la meditación del Evangelio, son fundamentales para nuestra vida espiritual, para fomentar la oración, conectarnos con Dios, reconectarnos con nuestra esencia. Luego, el ayuno es precisamente desconectarnos de nuestro egoísmo, de nuestra tendencia a vivir demasiado cómodos. Entonces, es una oportunidad que se nos da para vivir en esta tónica de mayor libertad interior, de no ser esclavos del placer, esclavos de nuestros caprichos, esclavos de nuestros gustos. Y el ayuno ayuda a eso, que es ayuno de comida, ¿sí? Se nos invita, obligatorio es solo miércoles de ceniza y viernes santo, pero se nos invita todos los viernes y pues de muchas maneras también se puede ayunar de otras cosas, no solo de la comida, sino de aquellas cosas que sabemos que estamos demasiado apegados. Quien del alcohol, quien del cigarro, quien de muchos de las redes sociales, del internet y de otras muchas cosas o de pecados y de cosas malas que estamos demasiado apegados y que siempre estamos confesando las mismas cosas. Bueno, pues hacer un especial énfasis, especial esfuerzo por dejar lo ilícito y también despegarnos de cosas que no son pecado, pero que sabemos que nos cuesta dejar, que nos esclaviza de algún modo. Bueno, pues eso es el ayuno, la oración, el ayuno y la limosna que no es solamente echar unas monedas, sino la limosna que es dar de lo mío, pero también dar sobre todo mi propia persona, dar mi tiempo para la escucha, dar mi tiempo a los demás. Entonces, esa es la invitación que nos hace la Iglesia en estos días para vivir estos 40 días de desierto, acompañando a Jesús en este proceso de liberación, de oración, de discernimiento. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.